Esta noche vamos a conversar sobre un proyecto que este domingo fue lanzado al mercado, podríamos decir, un sitio web. Se llama Mega y tiene que ver con el anterior, el Mega Upload, el sucesor, podríamos decir, del cuestionado proveedor de descargas online. Fue cerrado, recordemos, durante el año pasado en medio de un juicio contra su creador por derechos de autor. En pocas horas este nuevo servicio alcanzó el 1.000.000 de usuarios. Había bastante expectación, parece, y está saturado de peticiones de inscripción, por lo que es imposible acceder por ahora. Vamos a conversar sobre este nuevo fenómeno, su situación judicial. Vamos a conversar con el abogado Rodrigo León, que nos va a ayudar a entender el derecho de propiedad intelectual. Él es socio de Silva y Compañía. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Rafael, gracias. Oye, Rodrigo, a ver, cuéntame una cosa. Mega Upload, uno recuerda más o menos el caso y aparece Mega. Propiedad intelectual es el tema de fondo. ¿Cómo podemos observar este nuevo proyecto viniendo al parecer? Porque en la forma parece que fuera la misma persona, pero en la práctica parece que no es tan parecido al proyecto anterior, ¿no? Así es. Yo creo que es interesante, Rafael, dar un contexto de la situación de la propiedad intelectual en Internet y qué es lo que sucedió con Mega Upload el año pasado y qué es lo que va a suceder tal vez hoy día con el nuevo servicio que tiene al señor que creó Mega Upload, que es Kim.com, en el fondo asesorando la generación de este nuevo servicio de almacenamiento en línea. Asesorando, creo que es clave ese concepto. Efectivamente, no estaría en la propiedad, sino que estaría más bien prestando la imagen a efecto de lanzar este nuevo producto que tendría inversionistas neozelandeses y europeos. Lo que pasa es que tenemos, como te decía, que entrar en contexto. El servicio anterior, Mega Upload, lo que hacía era entregar servicios de almacenamiento en línea a una serie de usuarios a nivel internacional, de manera tal que yo podía respaldar mi información y subirla a la nube, entre comillas, o a servidores en que yo alojaba en el fondo distintos archivos digitales. Lo que sucede es que el servicio lo que hacía específicamente, además de lo anterior, era permitir el intercambio de archivos que estaban protegidos por propiedad intelectual, específicamente derecho de autor, en particular películas, software y música. Entonces, tenemos a este señor Kim.com que se hace multimillonario, ganó millones de dólares con un servicio que, en definitiva, se sustentaba en la publicidad y que funcionaba principalmente por el intercambio no autorizado de contenidos protegidos por propiedad intelectual. Bueno, ahí está la clave. Exactamente. No autorizado. Exactamente. Pero eso era porque no discriminaba, no era que hubiese una intención de que mi sitio, él, digamos, plantea, no es que mi sitio quiera difundir elementos con propiedad intelectual. Efectivamente, lo que sucede es que el inicio del juicio que se hace contra él es en Estados Unidos a través de un requerimiento que se hace en la justicia a que el FBI y en el fondo arreste a este caballero a fin de que se haga responsable por las infracciones a los derechos de autor cometidos a través del servicio Mega Upload. Se colabora con la justicia neozelandesa y se busca en definitiva arrestar al administrador y dueño de Mega Upload por infracciones al derecho de autor, lo que se logra siendo un primer gran antecedente a nivel internacional de lo que es la responsabilidad por infracción al derecho de autor. Lo que sucede es que yo creo que es un tema que tú has dado en el clavo, es que una cosa es el servicio de almacenamiento digital y otra cosa es estructurar un servicio cuyo modelo de negocio es la publicidad mediante la infracción al derecho de autor de tercero. En el fondo, lo que hace Mega Upload no es un servicio de almacenamiento, sino que en definitiva, la gran fuente de recursos se da por la publicidad, por el gran uso que se hace del intercambio de archivos protegidos por propiedad intelectual. Y eso es en definitiva lo reprochable. No es reprochable legalmente el servicio de almacenamiento en sí mismo, más aún es algo necesario. Hoy en día vemos que la tecnología fluye hacia lo que es la tecnología en la nube en definitiva. Hoy día tu iPad, por ejemplo, o tu iPhone, lo vas a tener respaldado, no en el dispositivo físico, en un disco duro de tu computadora, sino que hoy en día tienes tu música, tus películas, tu lista de contactos, tus archivos en algún formato de planilla de cálculo o de procesador de texto, lo tienes todo almacenado en servidores que hoy día están en Estados Unidos, o en Qatar, o en Taiwán, pero ahí está toda tu información, está segura.
pero ese servicio de almacenamiento se confunde con otro que no tiene nada que ver, que es permitir el intercambio no autorizado de archivos protegidos por propiedad intelectual, o propiamente de creaciones protegidas por derechos de autor. O sea, mientras yo no lucre, ya que está tan de moda el concepto, con archivos que intelectualmente no me pertenecen, está todo en regla. No, no es tan así porque en estricto sentido, en la reproducción de contenido protegido por derecho de autor no requiere que sea con fin lucrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, tú empiezas a regalar CDs de música en la plaza de armas, y en el fondo de terceros que no te han autorizado a hacer la copia del CD, la infracción es la misma que si lo hubieras hecho cobrando dinero. La propiedad intelectual en el fondo se protege por el uso, en particular por la copia o reproducción, sea o no con fines lucrativos. ¿Cómo se hace para que este nuevo proyecto, el proyecto Mega, no caiga en esa misma lógica? Bueno, uno ve que hoy día o ayer hizo el lanzamiento en Nueva Zelanda de su nuevo servicio, el señor .com, y en definitiva lo que hace en la presentación es decir, mi servicio fue auditado por abogados de propiedad intelectual. Parte señalando en definitiva que él está creando o está asesorando más bien un nuevo servicio de almacenamiento en línea digital a efectos de dar un servicio que sería legal. Lo que hay que ver si en la práctica va a ser así este servicio y va a cumplir y respetar las leyes de propiedad intelectual. Pero por de pronto, algo que no hizo con Mega Upload lo está haciendo ahora, es decir, algo aprendió de la situación desagradable de ser objeto de una persecución por parte del FBI por infracción al derecho de autor, es que le fue a preguntar a sus abogados qué tengo que hacer para no infringir la ley. Aquí digamos que hay una lección aprendida, ahí está el autor de Mega Upload, ahora como comentamos lo ocupan o es la cara visible del proyecto Mega, y que de alguna forma internaliza un concepto que en su momento, cuando había Napster, por decir algo, u otros compartidores de archivos, no existía. Podríamos decir que después de Mega Upload en adelante, proyectos como Mega o los que vayan a surgir, ¿tienen esos precedentes para poder evitar algún tipo de infracción? Bueno, yo creo que un ejemplo claro, Rafael, fue que al día siguiente en que es arrestado el señor Keep.com, creador de Mega Upload, una serie de empresas similares llamaron inmediatamente a sus abogados de propiedad intelectual para modificar sus políticas de servicio a sus clientes sobre respaldo y almacenamiento digital. Es decir, hoy día Internet es efectivamente la red de redes en que hay un uso claramente fundamental para la vida diaria de todo ser humano. Hoy día usar Internet es como el agua, como la luz. Sí, claro. Nosotros consumimos como casi un servicio público Internet. Se ha convertido en el fondo el acceso a esta red de redes. Lo que sucede es que también había una madurez de Internet en el sentido de que ha tenido que darse cuenta que está inmersa en una sociedad en que existen reglas, en que existan leyes, en definitiva, que regulan los derechos y los bienes jurídicos que son de sus respectivos titulares. ¿Qué quiero decir con esto? Internet, en definitiva, debe seguir fluyendo y respetarse absolutamente las libertades públicas, en particular la libertad de expresión. Pero eso no significa, el respetar la libertad de expresión, que yo infrinja la propiedad de otro. Estos dos valores, la libertad de expresión y el derecho de propiedad, son dos valores jurídicos que perfectamente pueden coexistir en Internet. Lo que sucede es que ninguno puede abusar del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la libertad de expresión no puede ser el fundamento para neutralizar y anular el derecho de autor, pero tampoco el derecho de autor puede ser, en definitiva, esgrimido a efectos de anular una libertad de expresión para fines políticos u otros que no sea propiamente y estrictamente el respeto al derecho de autor. Tiene que lograr una convivencia, en caso contrario me imagino ir a la justicia y definir
quien tiene la razón. Lo último, Rodrigo, ¿a quién podríamos comparar o qué proyecto vigente podríamos comparar este proyecto Mega? Por ejemplo, alguno podría mirar de afuera y decir, bueno, en YouTube yo también reproduzco videos, los bajo, los pongo aquí y allá. Lo que sucede es que, y esa es una pregunta bien interesante que tú haces, hay una serie, todas estas empresas que dan servicio en Internet tienen un nombre técnico que es proveedor de servicios de Internet. Y estas empresas, como son fundamentales para que exista Internet, tienen un estatuto particular en materia de propiedad intelectual que se llama los principios de puerto seguro. ¿Qué significa esto? Que la ley de propiedad intelectual o las leyes de propiedad intelectual han establecido una receta legal en que si estas empresas cumplen con esa receta legal, no van a tener responsabilidad por lo que hagan sus usuarios en cuanto a infracciones al derecho de autor. Si no existiera esta receta legal, nadie le gustaría empezar estos proyectos de empresas en Internet, porque siempre estaría la espada de Damocles de que serían demandados por derecho de autor. Entonces el mismo Estados Unidos, los mismos países desarrollados y en nuestro país, desde mayo del 2010 con una modificación que se hizo a la ley de derecho de autor, existe una receta legal que ampara y protege a las empresas en Internet que cumpliendo esta receta legal, no obstante lo que hagan sus usuarios, el cliente de esa empresa, en materia de derecho de autor, ellas no van a ser civilmente responsables en materia de propiedad intelectual. Y eso es lo que va a permitir y permite hoy en día que existan empresas legítimas que dan servicio y efectivamente puede haber algún usuario que suba contenido infractor, pero existen los protocolos y mecanismos para dar de baja esos contenidos. El mismo señor .com, por ejemplo, en la presentación que hace el servicio Mega, un periodista le hizo la misma pregunta y le dijo, ¿qué va a pasar con esos contenidos que violen derecho de autor? Y el mismo señor .com dijo, tenemos una unidad en el servicio Mega que va a dar de baja todo contenido que sea denunciado por infracción al derecho de autor. Conclusión, el señor .com durante un año ha aprendido el valor del derecho de autor en Internet. Clarísimo. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rafael. Que estén muy bien y ustedes también pueden comentarnos este tema en el hashtag NocheCNN, porque sin duda el poder generar estas plataformas, interactuar y saber también cuáles son las normativas vigentes son relevantes al momento de ser usuario también, no solamente de crear proyectos como este. Hasta aquí dejamos la entrevista, siga con nosotros aquí en CNN Chile.